El tema del día de hoy es deposita tu confianza en Dios. ¿Cómo se llama? Deposita tu confianza en Dios. Les voy a contar una historia. Ustedes saben que a mí me gusta iniciar siempre como con una historia. Agobiado por la sed, llegó un siervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua al contemplar su hermosa cornamenta, o sea, sus cuernos. Se sintió orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y delgadas. Y de pronto apareció un león que comenzó a perseguirle. Entonces mire la historia. Está el siervo, él va y toma agua porque tiene mucha sed. Mira la parte de sus cuernos y dice, ¡wow! ¡Qué hermosura mis cuernos! Pero se siente triste porque ve sus piernas muy delgaditas, sus paticas, y echó a correr. Y le ganó gran distancia, pues la fuerza de los siervos está en sus piernas. Mientras el campo fue plano, el siervo guardó la distancia que le salvaba. Pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon a las ramas y fue atrapado por el león. A punto de morir, el siervo dijo para sí mismo, pobre de mí, mis pies que pensaban, me traicionaban, eran los que me salvaban. Y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me condenan. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos o en otros, pero en el Señor podemos confiar totalmente. Por eso deposita tu confianza en Dios. Con esta enseñanza que quiero mostrarles, a veces uno se confía en todas las capacidades de uno y lo que uno cree que es el fuerte de uno. Y eso le pasó a este siervo. El siervo creyó que su fuerza eran sus cuernos. Pero realmente en lo que él se sentía triste y que no valoraba, se sentía agobiado y eran sus patas, que eran los que le daban la agilidad para poder ser libre. Amén. Hoy vamos a trabajar Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, y Lucas capítulo 8, del 40 al 42, y versículo del 48 al 56. Hoy vamos a trabajar esa parte de Lucas. Entonces, el primer punto es, las dificultades pueden producir desánimo. Las dificultades pueden producir desánimo. Nuestras palabras expresan la ausencia de confianza en Dios. Miremos qué dice Lucas, capítulo 5, vamos a ver el versículo 4 y el versículo 5 hasta la parte A del versículo. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a sus discípulos, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Jesús va y le dice a Pedro, ve y haz eso. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado cosas claras y nos dice, hazlo? Y uno dice, no, Señor, la multitud de excusas, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que Pedro había crecido ¿en dónde? En las orillas del lago de Genezaret, llamado también el mar de Galilea. Es decir, él creció, él aprendió el oficio de pescador. Y conocía muy bien este lago. O sea, él no era un neófito, no era alguien que dijo, ay, vamos a ver si pesco. No, él tenía ese oficio como tal. También se puede destacar que estaban pescando de noche.
Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué? Porque de noche los peces se acercan a la superficie, pero en la mañana no tenían nada. Es decir, que ¿qué pasó esa noche? No se asomó ni un pescado. Yo creo que Pedro decía, bueno, ¿y por qué viene a decirme él esto si yo conozco? ¿A cuánto les pasa eso? Que tienen conocimiento de muchas cosas y creen en lo que usted conoce, pero Dios le está diciendo, hazlo. Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensado muchas cosas. Como por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo que pudo haber pensado Pedro. Él es carpintero y yo soy pescador de toda la vida. ¿Cómo me va a venir a decir y a enseñar? Vuelve y boga mar adentro si yo acabo de llegar y no pescamos nada y no había peces. Él también pudo haber dicho, realmente soy yo quien sabe a qué horas es la pesca, no él. O también pudo haber dicho, todos estamos muy agotados para intentarlo de nuevo. Yo le pregunto, cuando Dios le ha pedido algo, le ha dicho algo, ¿usted ha colocado esta clase de excusas? Estos son momentos donde nuestra fe en Dios es probada. Pero aquel que cree en las promesas del Señor persevera. ¿Se acuerdan que yo les estuve predicando sobre una prédica de que hay que perseverar? Uno debe perseverar y espera en Dios. Él ha prometido que no nos dejará en vergüenza. A todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, ¿qué pasa? ¿Cierto? Todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿qué pasa cuando uno pierde la confianza en alguien o en algo? ¿Qué viene a invadirlo a uno? La duda. Y a veces a uno le pasa eso, ¿cierto? ¿Usted imagina a Pedro en ese momento? Todo lo que le pudo venir, cansado toda la noche, peleando ahí con las olas, con la barca. ¿Cuántas veces estamos así? Cansados de ver lo mismo, que no cambia, que pasa, y el Señor viene y te da una palabra y te dice, es que todo va a ser nuevo. Y usted dice, pero ¿cómo? Y no lo veo. ¿Les pasa o no les pasa? ¿Cierto? Por eso deposita tu confianza en Dios. Él todo lo hace bien. Amén. Pedro está pasando por un tiempo complicado y estaba ¿qué? Él estaba animado, gozoso porque no había pescado. ¿O cómo estaba él? Estaba desanimado, ¿cierto? ¿Cómo se puede ver? Ha sido un tiempo de trabajo difícil, sin resultados. Está cansado, no lleva nada para su familia. Pero esa mañana Jesús llega justo al lugar donde están las barcas. Jesús no se fue para otro lado. Si usted ve, Jesús de qué acababa de salir, de un ayuno de qué? De 40 días con sus 40 noches. Salió del desierto, pero él se dirigió directamente ¿a dónde? Donde estaban los pescadores. Y los pescadores estaban ya ¿qué? Lavando las redes. Y entra la barca de Simón. No era una coincidencia. Y desde allí enseñaba a la multitud. Pero Pedro estaba desanimado, estaba cansado y sin un solo pez en sus redes. En tiempos como estos es donde el cristiano debe acercarse al Señor, fortalecerse en su poder, y lo mejor que puedes hacer es creer en sus promesas. Deposita tu confianza en Dios. Él actuará a tu favor. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que uno dice, no, pues ya, bueno, Señor, ¿qué quieres? ¿Se imagina la cara de Pedro? Él con ese carácter, ese temperamento, y que ve que viene a decirme a mí, que vaya y vuelva y tire la red donde ya estoy cansada. ¿Por qué? Porque es que a veces a uno le pasa eso. A veces, ¿qué le pasa a uno? Uno está tan confiado en lo que uno sabe hacer que no permite que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, trabaje en uno.
Porque uno tiende a ser, ¿qué? Perfeccionista, tiene que ser así, cuadriculado, no, así. Y otros pecan es porque simplemente se vuelven frescos, relajados. Entonces, ni lo uno, ni lo otro. Segundo punto. El Señor Jesús nos hace mirar hacia el futuro. Dios a través de su palabra activa en nosotros la fe. Lucas capítulo 5, versículo 5, la parte B, porque leímos hasta la parte A. La parte B. Mas en tu palabra echaré la red. Viene y dice Pedro. Mas en tu palabra. Como quien dice, listo, yo voy a echar la red porque tú lo dices, no porque yo lo crea. Increíble, ¿cierto? ¿Y a cuántas veces le pasa a uno? Sí, lo voy a hacer, pero... Y Dios viene y lo sorprende a uno, porque ya no está el conocimiento de uno, sino que uno simplemente va y dice y lo hace. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza. ¿De qué? De lo que se espera, o sea, el futuro. Y la convicción de lo que no se ve, que es el presente. La fe nos lleva a vivir de una manera diferente en nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Repita conmigo, esperanza. Porque nosotros tenemos una esperanza, que Dios viene por nosotros. ¿Es así o no? Nosotros, nuestra esperanza no está en tener el carro, en tener una casa. Sí, esos son regalos y cosas que Dios nos da y nos añade porque estamos en esta tierra. Pero nuestra salvación es la gran esperanza. Que el Señor venga por nosotros es nuestra esperanza. ¿Es así o no? Uno de los oyentes, que era Pedro, quizá el que estaba más cerca en la barca con el Señor Jesús. Como podemos ver al terminar la enseñanza, el Señor Jesús le dijo, boga mar adentro, parafraseando, no te quedes aquí, vamos nuevamente. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, no te quedes aquí, vamos nuevamente, tú lo puedes hacer. ¿Cuál era la diferencia? Si de allá venían, ¿cuál era la diferencia? Pero él simplemente lo miró. Era la misma barca, el mismo lago, las mismas redes, los mismos pescadores. La diferencia era que ahora Jesús estaba con ellos en la barca. Amén. Esa es la diferencia. Cuando Jesús está contigo, cuando tú sales a trabajar y el Señor está contigo, cuando tú permites que el Espíritu de Dios esté contigo, cuando tú vas a la palabra, cuando tú oras, cuando tú le dices, Señor, ¿qué debo de hacer? Cuando tú utilizas cada herramienta que Dios te ha entregado. Amén. Esa era la diferencia. Y cuando Él está, cosas maravillosas y sobrenaturales suceden. Solo Dios sana. Y ya muchos de ustedes han tenido experiencias con Dios. Mientras la ciencia, la medicina dice, pero es que no pasa nada, todo está bien. Pero la persona se ve mal. ¿Usted qué hace? ¿Usted cómo se siente? Asustado, dice por acá alguien. ¿Qué más? ¿Usted cómo se siente? A ver, los voy escuchando. Desanimado, ¿cierto? ¿Qué más uno puede sentir? Uno dice, Señor, ayúdame. Ahí sí uno busca del Señor. Ayúdame, Señor, la ciencia no pudo, pero tú sí existes, ayuda. Y Jesús dice, yo estoy aquí. Algunas veces el Señor permite que nuestras capacidades fracasen para Él mostrar su poder. Miremos Lucas capítulo 5, versículo 6. Y esta vez las redes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice la Biblia? Se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse.
Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas ¿de qué? De peces y a punto de hundirse. Ahí es lo que Dios actúa. Dios toma tu talento. ¿Qué talento tú tienes? Hay personas que tienen un talento espectacular para cocinar. Hay otros en la mecánica, hay otros como estilistas, hay otros con la palabra, hay otros con la organización, hay otros en dar consejos. Bueno, cada uno Dios le ha dado algo, le ha dado un talento. Pero la única forma que tu capacidad se vuelva extraordinaria y sobrenatural es que tú se la entregues al Señor. ¿Se acuerdan el siervo? El siervo que estaba maravillado con sus cuernos y menospreció sus patas, que eran los que realmente lo podían llevar a la salvación. Esto nos enseña a depositar nuestra confianza en Dios. Pedro era un pescador del mar de Galilea. Tenía la experiencia, las capacidades, el talento, pero el único todopoderoso es Dios. De Él está toda la gloria y lo correcto es depender de Dios. Amén. ¿Cuántos van a aprender a depender de Dios? Amén. Tercero, el Señor Jesús transforma y restaura los sueños. El poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo un cambio profundo. Y recordemos lo que siempre explico del corazón. ¿Qué hay en el corazón? Se une con nuestra alma. ¿Y qué hay? Emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad, carácter, personalidad. ¿Es así o no? Todo nuestro ser. Y aquí yo les estoy diciendo que el poder de Dios impacta el corazón. Y Él es el único que produce un cambio. Y mucha gente no quiere leer la Biblia. Hace 8 días, Brian predicaba sobre la Biblia y contaba lo maravilloso que es este libro. Pero este es el único libro que tiene un poder para cambiar, para transformar, para sanar, para liberar. Amén. Por eso hay que leerlo, por eso hay que estudiarlo, por eso hay que entender en los tiempos que estamos. Miremos Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 10a. Viendo esto, Simón Pedro cayó ¿de qué? De rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. ¿Qué podemos ver aquí? Ante esta obra milagrosa de Dios, Pedro cae de rodillas ante el Señor, reconociendo su condición ¿de qué? De pescador. El poder de Dios nos redarguye. La manifestación de su presencia nos lleva a reconocer nuestra condición y necesidad. Le pregunto a usted, a cada uno de los que están ahí sentados y los que me están viendo o escuchando en las plataformas, ¿qué es lo que tú no le has entregado al Señor de tus talentos, de lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que tú dices? No, es que yo lo hago muy bien. Y entonces tú crees que la gente va porque tú lo haces bien. Pero realmente Dios envía a esas personas porque te da un talento, porque tiene un propósito. Amén. La manifestación de su presencia nos lleva a reconocer nuestra condición y necesidad. Cuando vemos estos milagros y obras del Señor, concluimos con certeza: debo depositar ¿qué? Mi confianza en Dios. El Señor Jesús transforma nuestra vida, nuestra visión de vida. Miremos Lucas capítulo 5, versículo 10b al 11. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué?
De hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro era uno de los pescadores dedicado a su oficio. Seguramente su padre fue pescador toda la vida. Y Pedro tenía la misma visión y pasión por aquel oficio. Sin embargo, un día el Señor Jesús llegó y la vida de Pedro fue radicalmente transformada y recibe de Jesús el diseño de Dios para su vida. Y le dice en otras palabras: Pedro, hasta aquí ha llegado este periodo de tu vida. Este ciclo se ha cerrado y comienza uno nuevo, un nuevo tiempo. Desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. Y recibe la más grande profesión, el más grande oficio, el mismo del Señor Jesús. Cada uno de nosotros tenemos una profesión, hemos estudiado, nos hemos preparado. Cada uno le da un talento, por eso todos no somos iguales. Por eso entre todos debe de haber unidad, amor, respeto el uno por el otro. No murmuración, detracción, daño, envidia, eso es del diablo. ¿Queda claro? Cuando una persona tiene un talento, pues hombre, qué bueno que tú lo sabes hacer, y si tú quieres aprenderlo, pues, dile, enséñame, yo quiero saber. Pero sienten envidia, empiezan a murmurar, a mí me parece eso tan horrible, tan feo. No, y empiezan a pecar y llenar su corazón de lo que no sirve. Amén. Como podemos ver, Pedro pasó de las redes a la predicación, de los peces a los hombres, de lo poco a las multitudes, del conocimiento teológico a la realidad del Espíritu Santo, del anonimato a ser líder del avivamiento en la ciudad de Jerusalén. Hablamos de la fiesta de Pentecostés según el libro de Hechos 2. La Biblia nos enseña que Pedro llegó a ser un poderoso apóstol en las manos del Señor. Del vulgo y sin letras, porque él no era estudiado, a ser el escritor de 12 epístolas de la Biblia, de 12 epístolas, primera y segunda de Pedro. Es lo que Dios hace cuando disponemos en sus manos, nos disponemos. Cuando tú dices, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que Dios no mira eso. ¿Quién es el que mira eso? El ser humano. ¿Quién es el que te coloca en un lugar por lo que tú haces o lo que el hombre? Dios no. Dios mira el corazón. Dios todo lo que hace es porque te necesita para que prediques su palabra y salvar a muchos y levantar a muchos. Amén. Él hará muchas más de lo que esperas o crees. Mientras tú esperas algo, mientras tú estás esperando algo, Dios está haciendo otra obra en tu vida. Necesito que me presten atención. Yo no sé tú qué estás esperando, pero Dios tiene algo y un propósito en tu vida que tú ni te imaginas. Dios te sorprenderá a ti, todos los que te rodean, cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Él hará mucho más de lo que esperas o crees. Es muy importante acercarnos a Dios con sencillez y confianza. No con orgullo, no con prepotencia, no con que tú crees que sabes más que los demás. No, sino con sencillez, con humildad. Teniendo confianza en Él, con el deseo de ser guiados por Él. Eso significa que nuestro corazón debe tener una actitud que enseñable. Ay, no me diga porque yo llevo 30 años. ¿Y qué pasa con que lleve 30 años? Puedes estar fallando, puede ser que no estés viendo algo. Amén. Hay que tener un espíritu enseñable, una actitud correcta y dejarse ministrar por el poder de Dios.
que nos convence. ¿Quién es el que te convence a ti y a mí de pecado? Diga, el Espíritu Santo. Él es el que nos convence, no es el ser humano. Uno puede desgastarse con alguien hablándole y no pasar nada. Pero el Espíritu Santo a través de ti puede tocar lo más profundo del ser humano y tú puedes cambiar. Amén. Dios nos transforma en la medida que lo dejamos actuar. Deposita tu confianza en Dios. La Biblia también nos enseña que José, hijo de Jacob, un día soñó y era de Dios su sueño. Sus hermanos quisieron ¿qué? Matarlo. Lo vendieron. Fue esclavo. Luego estuvo en la cárcel, pero no dejó de soñar. Y finalmente Dios se glorificó en su sueño, porque Dios es todopoderoso. Por todas estas cosas, deposita tu confianza en Dios. Él todo lo hace bien. Uno es el que juzga, uno es el que pelea con Dios, uno es el que quiere todo instantáneo. Y más que estamos en esta sociedad que todo es instantáneo. Todo lo quieren rápido, a su manera. Quieren torcerle el brazo a Dios. Pero es que yo lo quiero. Señor, ¿pero por qué eso? Juzgas, dañas, señalas. Y Dios no nos trajo a eso. Dios nos trajo ¿a qué? A mostrar a Jesús. A predicar el Evangelio y su palabra. A ser embajadores de su reino. Así que no temas. Cree solamente. Cuando aparece la crisis o escuchamos la tormenta, generalmente en el corazón aparece ¿qué? El temor. Y es el que hace ver el fracaso o el peor lado de las cosas. La dificultad se ve más grande, la adversidad se ve más fuerte y el obstáculo se considera insuperable. Es allí cuando debemos fortalecer nuestra fe en la palabra del Señor y en la comunión con Dios, en la oración, tener esa intimidad con Dios. Goliat no era invencible. Era el miedo de los israelitas el que lo hacía ver más grande. Fue la fe de David la que vio a Dios más grande que su enemigo. Por eso decían, este muchachito tan endeble, esta cosita tan chiquita, ¿cierto? Pero él creía que Dios era más grande que su enemigo y el Señor honró la fe de David. ¿Derribando a quién? A este gigante. ¿Con qué? Con las piedras. Él no tenía armadura, él no tenía nada, pero él decía, es que yo estoy con un Dios vivo. ¿Sí? La fe agrada a Dios y es la que conquista la puerta de tus enemigos. No temas, cree solamente. Cuarto, cuando Jesús viene, genera confianza y gozo. Lucas 8:40. Vamos a Lucas 8:40. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Entonces aquí vamos a empezar a ver varias cosas. El verdadero gozo consiste en conocer a Jesús y esperarlo. Ese es el verdadero gozo, en conocer a Jesús y esperarlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros día a día? Esperando a nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, ¿cierto? Por eso lo alabamos, por eso adoramos al Señor, por eso venimos y nos congregamos. Sabemos que debemos de estar en santidad y han hecho como en la santidad como que es, no, yo no hago nada malo. No, la santidad no es eso. La santidad es separarse y saber que uno es un hijo de Dios, que tiene debilidades, que lo necesita, pero que usted no practica cosas de esta sociedad que usted sabe que desagrada a Dios.
La Biblia lo habla en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Corintios. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Y nosotros qué tratamos de hacer? Pues de apartarnos de eso se trata la santidad. Pero que nos equivocamos, que somos humanos, que tenemos debilidades, cantidades. La única diferencia es que tú y yo tomamos la decisión de ser hijos de Dios, de aceptar a Cristo y comenzar a cambiar nuestra vida para que Él reine en nuestra casa. Amén. Nos dice el texto, cuando volvió Jesús. El contexto nos enseña que había salido de Galilea. Cuando tú lees todo el texto, y venía de Gadara, volvía seguramente a Capernaum, su ciudad en Galilea. Los habitantes conocían su poder y lo esperaban con gozo y expectativa. En el verso 41 y 42 dice, nuestro corazón puede confiar plenamente en el poder de Jesús. ¿Y qué estaba pasando ahí? Consideremos, están hablando de Jairo y su hija. La vida y condición de Jairo. Miremos quién era Jairo. Era el principal de la sinagoga de Capernaum, es decir, era el administrador del orden del culto y de la sinagoga. ¿Sí? Vemos también la humildad en su corazón. Nos dice el texto, postrándose a los pies, le rogó. Él no se paró como los otros que, él teniendo ese alto cargo, ¿el qué hizo? Se postró y le rogó. Él tenía que, la única hija que tenía estaba enferma de muerte. Esas eran las condiciones de Jairo. ¿Y él que estaba esperando? A Jesús. A pesar de todo, creía en el poder del Señor y lo buscó. Fue uno de los tantos que pudo buscar al Señor, sin importarle quién era él, porque él sabía que no podía ayudarlo. Quinto, muchas veces alcanzar un milagro implica superar algunos obstáculos. Muchas veces alcanzar un milagro implica superar algunos obstáculos. Miremos Lucas capítulo 8, versículo 49 y 50. Un enemigo a superar es ¿qué? La incredulidad. Junto con la incredulidad que viene, el miedo, el desánimo y la inconstancia. El texto nos enseña que vinieron a decirle a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. La incredulidad se contagia y estaba produciendo temor y desánimo en Jairo. El orgullo es otro obstáculo a superar. A diferencia de muchos principales escribas y ancianos, Jairo se humilló delante del Señor, reconociendo como Dios, y fue premiado con la gracia de Dios a su favor. Recordemos que Dios exalta al que se humilla. ¿Es así o no? Dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Así que si tú tienes problemas de orgullo, comienza a entregarle ese orgullo a Dios, porque eso viene de la humanidad, una obra de la carne, no es una obra del Espíritu. Otra barrera, otro obstáculo, la multitud era otra barrera a superar. El pasaje nos enseña que le recibió la multitud con gozo y la multitud le oprimía. Vemos entonces mucha gente alrededor de Jesús y no era fácil llegar al maestro. Sin embargo, Jairo se esforzó. ¿Qué hizo Jairo? Se esforzó hasta llegar ante él. Una actitud fundamental para alcanzar grandes cosas en Dios es la perseverancia. Debes de perseverar. No te canses.
Tienes que ver tu milagro. Jairo no renunció ante los obstáculos, él luchó hasta llegar a Jesús. Él siempre nos atiende. Y a veces tú entras y no puedes orar. A veces tú dices, no sé qué pasa, yo trato de orar y me canso, digo las mismas palabras. A veces quiero leer la palabra y me quedo dormido leyendo la Biblia. Persevera a crecer más, a llenarte más del Espíritu, que alcanzar a esa presencia. Amén. Sexto, la fe perseverante logra alcanzar los milagros en Dios. La fe perseverante logra alcanzar los milagros en Dios. Lucas, estamos en el 8, miremos el versículo 51. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Muchas veces uno permite que llegue mucha gente a decirle cosas, a dar consejos, y usted le cuenta a todo el mundo lo suyo, y la gente lo desanima, porque no tiene la misma fe que usted. Y Jesús entró con los que él sabía que estaban en el mismo espíritu con él. Persiste, habla, declara tu confianza en el Señor. Miremos el versículo 52. En la casa había lloro. ¿Qué había? Y todos se lamentaban por la muerte de la hija de Jairo. Pero Jesús dijo, dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. Pero el Señor Jesús declaró una palabra diferente a la lamentación de los demás. Porque las personas de fe hablan diferente. Su declaración está amparada en la palabra de Dios. Él no vio que estaba muerta, él dijo, él está dormida. Pero toda la gente estaba allí llorando y gritando. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Se nos contagia la incredulidad de otros. Se nos contagia porque por vista. No, acuerde que nosotros creemos es por la fe, no por vista. No por lo que se está viendo, no por la circunstancia, no por el problema, sino que uno empieza a ver lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. La Biblia dice que si uno ora creyendo, eso sucederá. Que todo lo que hable con mi boca, eso pasará. Que todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos y que todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Que le diga a este monte que se mueve y se moverá. La Biblia es clara. Y Jesús no miraba eso, Jesús veía lo que iba a suceder, cómo iba a manifestarse la gloria de Dios en ese lugar. Pero ¿qué nos pasa a veces a nosotros? Se nos olvida que somos hijos de Dios, que Él nos entregó una autoridad. No podemos ni orar ante las circunstancias. Empezamos a decir todo lo malo, empezamos a hablar mal. Y la Biblia dice que tenemos que ver las cosas como si ya estuvieran hechas. Amén. La confianza en Dios derriba el menosprecio y toda burla. Miremos el versículo 53. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Dios recompensa la fe de sus hijos. Y la gente a veces, usted está hablando en fe y la gente se le burla, pero usted dice eso, pero ¿a dónde se ve? Y eso usted, en vez de perseverar y seguir confiando en la palabra de Dios y hablando la palabra de Dios, simplemente usted cree lo que está viendo. Miremos el versículo 54 y 56. Dios manifiesta su voluntad a través de sus acciones. Vamos a ver varias cosas. Primero, Cristo puede levantar muertos,
pues Él es la resurrección y la vida, y tiene el poder para restaurar lo que ha sido dañado. Amén. Él es la resurrección. Si aquí están diciendo, mire lo que está pasando, usted crea hasta el último momento. Él puede restaurar al caído, al que dice yo ya no puedo. Mire, del tiempo que yo llevo conociendo de Jesús, yo he visto la gloria de Dios. He visto cómo Dios sana a los enfermos. He visto cómo Dios restaura a alguien que está atrapado en lo que tiene que ver con todo lo que son las drogas, con adicciones. He visto cómo Dios transforma el pensamiento del ser humano, cómo Dios lo conquista y enamora su corazón. Solo Dios lo hace. Jesús hizo el milagro, todos se sorprendieron, aunque casi todos pensaban que no era posible. Pero nunca olvidemos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mientras la ciencia dice, yo no sé qué pasa, Dios sabe lo que pasa. El Señor Jesús sigue sanando en la actualidad, salvando. Él no cambia. Él es el mismo ayer, mañana y siempre. Gloria a Dios por eso. Amén. Y para concluir, ya para terminar como tal este sermón, el Señor Jesucristo es todopoderoso. No hay nada difícil para Él. Solo busca su presencia y seguramente los obstáculos aparecerán. Pero lo sobrenatural de Dios se manifestará a tu favor. Así que deposita tu confianza en Dios. Y tú que me estás viendo y me estás escuchando por las plataformas, yo quiero decirte a ti, si usted cree o ha sentido que ha dudado, que tiene incredulidad, que no puede más con un problema que está sucediendo en este momento en su vida, yo lo invito a que tenga confianza en Dios. Lee la palabra, ora, conoce a Jesús. Tú ya crees. Y si tú no crees, te invito a que creas y le conozcas. Si esta prédica ha tocado tu corazón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, solo tienes que hacer lo siguiente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y los que están aquí conmigo, vamos a orar por esas personas que aceptan a Jesús por estos medios. Señor Jesús, hoy entrego mi corazón, dile ahí, entrego mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Yo sé que moriste en la cruz por ellos. Hoy quiero, Señor, que seas tú liberándome, sanándome, porque tú resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Apunta mi nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borres jamás. Hoy vengo ante ti a pedirte que me ayudes. Espíritu Santo, toma control de mi vida. Espíritu Santo, y te entrego todo mi ser, mi alma, cuerpo y espíritu. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú limpiándome y purificándome. Te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi vida. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Busca una Biblia, léela. Si puedes, conéctate y mira nuestras plataformas digitales. Cada prédica, cada enseñanza para que te llenes. Si tú vives aquí en la ciudad de Cali, te invito a que vengas a nuestra congregación Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Jesús te ama, Él quiere restaurarte, sanarte, levantarte. No importa lo que diga el hombre. Para lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Que Dios te bendiga. Y los que están aquí, colóquense en sus pies. Vamos a decirle y presente la carga que usted tiene. Yo no sé qué carga tenga usted, si es financiera, si es de salud,
Si es que usted ha perdido la fe, si usted un día cree y otro día no cree, si usted dice, Señor, realmente necesito creer en ti, yo necesito que hagas un milagro como lo hiciste con Pedro, cuando tú le dijiste que volviera mar adentro y sus redes se llenaron de peces, y tú luego le dijiste, Señor, te haré pescador de hombres. ¿Qué quieres conmigo? ¿Cuál es tu propósito conmigo en esta tierra? Hoy presento mi familia, presento mi casa, presento mis hijos, los que tengan. Los que no tengan hijos, entonces presenten su vida y su futura familia. Dice la Biblia que nosotros cuando oramos estamos declarando, depositando nuestra confianza en Dios. Y hoy dile, Señor, te necesito. Levanta tu mano ahí y dile, Señor, te necesito. Hoy creo que tú puedes, Dios mío, manifestarte. Creo, Señor, que tú eres el primero en mi vida, que te amo, que te sirvo, que te adoro con todo el corazón para mi vida. Y mi vida te pertenece. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dile, Señor, quiero conocerte cada día más y más. Digan conmigo, Señor, repitan conmigo, Señor, dame protección cada día. Líbrame de toda clase de males, de peligros, de desgracias, de tentaciones, porque estoy cubierta con la sangre de Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque el Señor Jesús está conmigo. Dame tu sabiduría, Señor, la dirección y la guía de tu Espíritu Santo. Por eso no tropiezo, no fracaso, no me equivoco, porque tú me guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre, porque tú me guías a toda la verdad. Señor, presenta ahí tu necesidad, presenta tu corazón. Dile, Señor, yo sin ti no sé cómo caminar. Tú eres el que me ha sostenido, el que me has dado fuerzas para levantar a los de mi casa, para estar contigo, Señor. Yo quiero ser un fiel testimonio tuyo. Yo necesito que cada día me cambies, me sanes. Si hay amargura en mi corazón, sánala, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Hoy vengo a decirte, Señor, que te necesito, mi Jesús. Dile, Señor, hoy vengo, Señor, a declarar, Dios mío, que tú me bendices, Señor, que tú haces milagros extraordinarios en mi vida, que tú tomas el control de mi casa, que tú tomas el control de mi familia, de mi hijo, de mi hija. Si usted tiene nuera, entonces de mi nuera, de mi yerno, si usted tiene yerno, si usted tiene nieto, dígale, Señor, protege a mi nieto, protege a mi hijo, protege mi descendencia. Si usted simplemente está con su mamá, si usted es una tía, si usted es una sobrina, lo que usted tenga en su familia y en toda su descendencia, dígale, Señor, hoy estoy aquí. Perdónalos de mi casa, sánalos y restáuralos, Señor. Enséñales, Señor, que tú vives, que la gloria tuya y el poder solo es tuyo. Nosotros somos necesitados de ti, Espíritu Santo, porque tú eres el que transformas, porque tú eres el que cambias. Si tú tienes un negocio, si tú tienes un trabajo, entrégalo en esta mañana. Dile, Señor, te entrego este trabajo, te entrego este negocio, te entrego mi talento. Señor, toma el control de mi talento, toma el control de mi vida, toma el control. Hoy te lo entrego, Señor, que no sea yo y que todo lo que suceda sea manifestada con el poder de tu nombre y tu gloria. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dígale, Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor, porque solo contigo, Señor, podemos predicar tu nombre y la gloria tuya es manifestada.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.